Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto de Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Hemos estado repasando el concepto de que en nuestra mente hay cuatro fortalezas que nos paralizan, que nos dividen y que no nos permiten unirnos, diseñar un proyecto nuevo de nación, hasta podríamos decir de mundo. Esta línea de temas es un mundo nuevo. Así es que hemos estado ya abarcamos lo que es una mente racista, una mente clasista, y entramos, o por lo menos no hemos podido llegar a la mente capitalista. Sin embargo, llegamos hasta explicar el feudalismo. Primero, obviamente, vemos que los seres humanos eran nómadas. Llegó el momento en que se asentaron, cuando pudieron, por los avances, digamos, descubrieron el fuego, descubrieron la agricultura, la ganadería, la desarrollaron y se asentaron. Cuando se asientan, se desarrollan varias divisiones de trabajo, especialidades, entre ellas el comercio, y de ahí empieza a nacer el capitalismo, ¿verdad? Sobre todo el comercio, el asentamiento, el desarrollo, da pie al capitalismo. Sin embargo, después de que pasa la época de los nómadas, se asientan, viene una época donde se usaba mucho la esclavitud. Ese es otro modelo, se puede decir, que muestra la historia. Después vino el concepto del feudalismo. El feudalismo, donde un rey tenía vasallos, señores, esclavos, campesinos, era una jerarquía en torno 100% a la tierra. Entonces, de ahí ya la idea era llegar al siguiente experimento social, como le queramos llamar, que es el capitalismo. Sin embargo, al adentrarme a este tema, no tenía tranquilidad de dejar a conceptos atrasados que tienen que ver, por ejemplo, con los otros modelos, dígase nómadas, la esclavitud, el feudalismo, etcétera. Entonces, empecé yo a considerar que sería bueno hacer un repaso de la historia. Ni modo. Vamos a tener que esperarnos un poquito más para llegar al capitalismo, esa mente, de qué manera nos afecta tener una mente capitalista, en cuestión social, en cuestión de unidad, en cuestión de proyecto, en cuestión de cambiar el mundo. Sin embargo, vamos a hacer una pausa a esa línea y vamos a entrar ahora a analizar 2.500 años de historia. 2.500 años de historia, siglo por siglo. Es decir, vamos a hacer un resumen por siglo. En este programa voy a abarcar 10 siglos, desde el sexto siglo antes de la era común hasta el quinto siglo de la era común. Aproximadamente 10 siglos, que son 1.000 años, los vamos a abarcar rapidito, pero ya verán cómo vamos a identificar muchas cosas importantes que nos viene bien entender y tener presente al darle vuelo a nuestros razonamientos para ver de dónde venimos y para dónde queremos llegar. Así es que por ahí va la cosa. Les agradezco nuevamente que sintonicen nuestro programa y que lo recomienden si así lo juzgan ustedes conveniente para que llegue a más personas. Este es un proyecto y estoy seguro que va a evolucionar. Estamos apenas calentando motores. Muy bien, pues vamos a hacer uso del PowerPoint como siempre, como de costumbre, para hacerle mejor justicia a los conceptos. Muy bien, vamos a pasar repitiendo un poquito sobre las sociedades en el capitalismo. Ahí vamos, pero no vamos a poder llegar, les vuelvo a repetir. El repaso de las cuatro fortalezas, pues ya lo abarqué anteriormente. Y aquí es donde yo les presento este nuevo concepto de pausar esa línea e irnos a la historia para aprender muchas cosas que creo que son necesarias tener presente. Es geografía, es países, es imperios, son contribuciones y lo vamos a hacer siglo por siglo. Vamos a empezar diciendo algo así a manera rápida, que creo que es lo que abarcamos en el programa anterior, que ha habido imperios antiguos, ¿verdad? Lo que es la historia, desde que se comienza a registrar, digamos, los movimientos de los humanos, hacer registros de quiénes somos, de dónde venimos, qué hemos hecho, etcétera. Desde que se tiene registro, pues empieza uno a darse cuenta que habían los sumerios, los acadios, los asirios, India, que ahora es también junto con Pakistán, está Egipto, está Creta, Grecia, China o los olmecas, mayas. Todo esto se empieza a registrar y según los estudios arqueológicos se remontan hasta el año 4000 antes de la era común. Eso lo vamos a dejar ahí quietecito. En un futuro programa posiblemente podríamos decir más sobre esto, pero todo esto se enfoca en agricultura y en muchas cosas positivas
que podríamos decir que son como semillas que dan fruto a lo largo de la historia de lo que tenemos ahora, se siembra todos esos conceptos, se remontan hasta esos tiempos. Muy bien, vamos a entrar entonces en el primer siglo, los primeros 100 años. Vamos a hacerlo bastante rápido, así es que no se me desesperen. Creo que nos va a hacer bien hacer este repaso. Estamos hablando del siglo sexto, que viene siendo del año 600 al 501, antes de la era común. Usted creo que debe de saber que antes de llegar a la era común, que también se conoce como la era cristiana para acá, o antes o después de Cristo se maneja de esa forma, los años venían disminuyendo y a partir de la era cristiana en adelante van aumentando. Por eso es que aquí tenemos 600 a 500. Interesante, pero así es la cosa. Aquí ese siglo fue testigo de importantes cambios políticos y culturales en varias regiones del mundo antiguo. En Asia Occidental, el imperio neobabilónico dominó la primera mitad del siglo, mientras que en Persia, Ciro el Grande fundó el imperio persa Aqueménida. ¿Okay? Entonces, por acá vemos que Persia se va a levantar como un imperio. Dice aquí, en Grecia, los filósofos como tales de Mileto hicieron importantes contribuciones, hablaban ya desde esa época del origen del universo. Imagínense, estamos hablando 600 antes de la era común, hablaban del origen del universo, de la teoría del agua como principio fundamental de todas las cosas, hablaban de política, hablaban de literatura, de arte y de pensamiento científico. Se le acredita mucho a los griegos, muchísimo de todo lo que tenemos hoy en torno a esas palabras claves que acabo yo de mencionar, pensamiento científico, y en otras partes del mundo hubo desarrollos en agricultura, cerámica y otras tecnologías. Por eso escogí yo este siglo, porque me parece que a partir de aquí es cuando empezamos a tener avances muy notables, muy concretos, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a pasar al siglo quinto. Ya acabamos, eso fue lo que vimos en el siglo sexto. En el quinto, que va del 500 al 400 antes de la era común, vemos a Grecia, Atenas, Esparta, el arte, filosofía. Este siglo estuvo marcado por las guerras médicas entre Grecia, ciudades-estado, y Persia. Ganó Grecia. Aquí surge un nuevo imperio. Se conoce como el siglo de Pericles, por el esplendor cultural, el Partenón y también político de Atenas. Durante su gobierno, en que se vio el florecimiento de la democracia ateniense, y por la Liga de Delos, que era una isla conocida como la Liga Ateniense, que era una confederación de ciudades-estados. Esto es muy típico de Grecia, ciudades-estados griegas, liderada por Atenas y establecida en el 478 antes de la era común, después de las guerras médicas, con el objetivo de defenderse de posibles ataques persas. Aquí ya el imperio persa se quedaba atrás, digamos, emergía un nuevo imperio. También notable este siglo por la rivalidad entre Atenas, que se caracterizaba por la democracia, el arte y la filosofía. Estamos hablando de Sócrates y Platón, que sentaron bases del pensamiento occidental. También hablaban de tragedia griega, que es una especie de teatro entre Atenas y Esparta era una sociedad militarista, esa era su característica, con un sistema oligárquico y una educación centrada en la guerra. La rivalidad terminó en la guerra de Peloponeso. Esparta derrotó a Atenas y asume el liderazgo de Grecia, aunque su hegemonía duró poco tiempo. Muy bien, ahora pasamos al siglo IV. Recuerde, venimos disminuyendo. Antes de la era común se disminuía, ya en la era común va en aumento. Aquí estamos hablando del año 400 al 300, antes de la era cristiana, vamos a decirlo también. Aquí ya se asoma, vamos a decir, Macedonia, Alejandro Magno, Roma, etcétera. Conocido este siglo por ser una época de transición en Grecia, marcando el final de la Grecia clásica y el inicio de la era helenista. Aquí entra Macedonia. Macedonia era antiguo reino al norte de la antigua Grecia, lugar de nacimiento de ¿quién? Nada más y nada menos que Alejandro Magno. Y Macedonia se convirtió en potencia dominante, culminando con el ascenso de Alejandro Magno. Alejandro Magno logró una serie de conquistas que expandieron su imperio desde Grecia hasta la India. Dejó un legado duradero en la historia. La Macedonia de Alejandro Magno jugó un papel crucial en la difusión de ¿qué? De la cultura griega. Volvemos aquí a hacer énfasis que a los griegos se les atribuye mucha cultura, mucha arte, mucha filosofía. No olvidemos esto. En el mundo antiguo y en la configuración del paisaje político de la época. Muy significativa Macedonia y mucho más Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre generales, que también les llamaban diádocos. Caray, diádocos. Me comí esa palabra y disculpen. Dando lugar a varios reinos independientes. Aquí ciudades como Alejandría, Antioquía y Pérgamo se convirtieron en importantes centros culturales y comerciales. Seguimos en el siglo IV. La filosofía helenística se centró en cuestiones como la ética, la felicidad del individual y la relación del ser humano con el cosmos, o sea, el mundo. Se produjeron importantes avances en matemáticas, astronomía, medicina
e ingeniería. Pues aquí ve, Grecia, 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 ¿verdad? Mucho atributo se le da, se le atribuye mucho pues a esa cultura. Creo que todos los que nos interesa un poquito la historia es muy notable, vaya. Se produjo una rica interacción entre la cultura griega y las culturas de Oriente, dando lugar a nuevas expresiones artísticas, religiosas y filosóficas. Hubo un desarrollo de la filosofía griega con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes fundaron la academia y el liceo. Acuérdense, estamos hablando del año 400 al 300 antes de Cristo, digamos. Entonces, mucho antes y todo esto ya existía antes de que surgiera el cristianismo, como lo vamos a ver ya en el primer siglo, ¿verdad? Pero no nos adelantemos, vamos por partes. Muy bien. Los reinos resultantes de la fragmentación del imperio de Alejandro Magno fueron gobernados por monarcas de origen griego, quienes a menudo se consideraban a sí mismos como reyes absolutos, aunque también se preocupaban por el bienestar de sus súbditos. Roma inició su expansión, aquí ya va asomando su cabecita, vamos a decirlo de esa manera, otro, digamos, imperio. Primero están los persas, luego vienen los griegos y ahora se asoma por ahí Roma. Dice que inició su expansión por la península itálica, Italia, enfrentándose a diversos pueblos como galos, etruscos y samnitas. Aquí pasamos ya al siglo III. A ver qué pasa del 300 al 200 antes de la era común. Roma, hay avances, hay bibliotecas, hay Egipto. ¿Qué vemos más? Durante este periodo ocurrieron eventos significativos. Hubo un auge cultural helenístico, las guerras púnicas entre Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental y avances en ciencia y tecnología. La influencia griega se extendió por gran parte del Mediterráneo y el cercano Oriente, fomentando el desarrollo de nuevas formas de arte, filosofía y ciencia. Volvemos otra vez con estos elementos, contribuciones griegas. Quiero decir que se dice, cuenta la historia, que los romanos literalmente asumieron toda esa riqueza cultural, política, filosófica, de arte de los griegos y tradujeron todo a su idioma. Haz de cuenta como que se apropiaron y por eso también llegó a ser muy rica esa cultura en el Imperio Romano, porque habían asumido todo lo que los griegos tenían, ¿verdad? Tesidio de Alejandría realizó importantes contribuciones a la mecánica y la hidráulica, inventando el órgano hidráulico y perfeccionando el reloj de agua. Muchos inventos. Ganaron prominencia escuelas filosóficas como el epicureísmo que hablaba este señor, se llama Epicuro. Hablaba de mejorar la vida, hablaba del placer duradero, hablaba de la cultivación de la amistad, de ser libres del temor. Eso era este personaje. Y también había otra filosofía que le llamaban el estoicismo. El estoicismo hablaba de la virtud, que la virtud es la fuente de la felicidad, que el vicio es el único mal, hablaba del dominio propio y todo esto ofrecía nuevas perspectivas sobre la vida y el universo. Dese cuenta usted que esto es muy importante notarlo. Y esto está ocurriendo en el siglo ahora ya tercero antes de Cristo, digamos, de la era común, antes de que existiera la fe cristiana. Entonces es muy importante notar eso, por favor, porque cuando hablamos de las cuatro fortalezas que yo identifico que en la mente están, una es el religionismo y todo eso va a tocar todas estas partes de que antes que existiera la religión cristiana, todo esto está ya ocurriendo, ¿verdad? Muy bien. Ptolomeo primero, Soter, estableció el reino tolemaico en Egipto y continuó la tradición helenística y fomentó el desarrollo de la biblioteca de Alejandría. Todavía los griegos aquí, ¿verdad? Muy bien, seguimos con el siglo III. Durante este siglo se construyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo llamado el Faro de Alejandría, demostrando la ingeniería y la arquitectura de la época. Estos son ejemplos de los numerosos acontecimientos que ocurrieron durante ese siglo, un periodo de gran transformación y desarrollo en la historia antigua. Pasamos ahora al siglo II antes de la era común. Aquí entra Roma de una manera más concreta y también se menciona ya China. Este siglo fue un periodo de gran expansión y cambios, en especial para Roma y China. Roma consolidó su poder en el Mediterráneo occidental, conquistando territorios en la península itálica, o sea, el área de Italia, la Galia, que era una región histórica de Europa occidental, que es la actual Francia, Bélgica, partes de Suiza, Alemania, Países Bajos, zona de Galia, ¿verdad? Los galos, ¿verdad? Grecia y África. Aquí estamos hablando ya de algo, otra vez, otro imperio que se empieza a consolidar, ¿verdad? Consolidar el poder en todo lo que era el Mediterráneo occidental. Roma entonces asciende como potencia ya para el siglo
segundo, Roma enfrentó resistencia de los pueblos celtíberos y lusitanos de raíces celtas en campañas militares que duraron varias décadas. Aquí entra ya, no fue tan rápido, varias décadas empieza a emerger el Imperio Romano. El ejército romano pasó de ser una fuerza una fuerza de conscripción a una profesional voluntaria, las reformas marianas, ¿verdad? Aquí vemos que en Asia Oriental, la dinastía Han en China logró importantes éxitos, consolidó su poder y logró grandes éxitos en diversos campos, incluyendo la construcción de la capital Chang'an. Esto es importante porque muchas veces cuando está pasando algo en una parte del mundo, a veces pasamos por alto que hay otras partes, otras regiones del mundo, en otros continentes, donde también está sucediendo muchas cosas. Por eso menciono a China, porque obviamente en la época actual, año 2025, China se ha convertido en una potencia mínimo económica. Entonces es importante trazar paralelos, a ver qué está pasando en otras partes del mundo, ¿verdad? Y en un futuro programa creo que vamos a tratar de explicar más este asunto. Los Xiongnu, un pueblo nómada, representaron una amenaza para las fronteras occidentales de China. China comienza la construcción de la Gran Muralla, ¿verdad? Este siglo vio el declive de los reinos helenísticos ante el ascenso de Roma. Obviamente aquí viene declinando o cayendo Grecia y va ascendiendo Roma como un imperio nuevo. Ahora sí pasamos al primer siglo. Este es el primer siglo que cubre del año 100 antes de la era común al año 0, vamos a decir. Aquí en el año 0 se supone que en ese tiempo por ahí es que nace Jesús y entra una dinámica muy, yo diría tremenda en la historia, pero no nos adelantemos. Muy bien, aquí ya vamos a ver el Imperio Romano, a Julio César, a César Augusto, siglo primero antes de la era común. En este siglo se dieron grandes cambios políticos, militares y culturales en la Roma antigua. Estuvo marcado por guerras civiles, la transición de la república al imperio, estamos hablando de Roma, por supuesto, de ser una república a ser un imperio, y la consolidación del poder por parte de Julio César y César Augusto, que su nombre era en realidad Octavio, ¿verdad? Muy bien, seguimos con el siglo I, ya estamos entrando en territorio que estamos más familiarizados, vamos a decirlo. Este siglo vio la construcción de grandes obras públicas y el auge de la cultura romana. Aquí vemos acueductos, baños públicos que le llamaban termas, templos, basílicas, anfiteatros, el Coliseo. Aquí estamos viendo avances, ¿verdad? En diferentes ámbitos. Vuelve aquí a surgir otro imperio, en este caso el Imperio Romano, ¿verdad? Muy bien. Dice aquí, se dio la transición de la república al imperio. César Augusto, primer emperador, él fue el primer emperador, y hubo relativa paz y prosperidad. Le llaman la Pax Romana. Viene César Augusto y desarrolla las circunstancias, las condiciones para que hubiera relativa paz y prosperidad y se le conoce en la historia como la Pax Romana. Floreció también el desarrollo de la literatura, la filosofía, el arte y se estima que en estos años, ¿verdad? Al final del siglo I antes de la era común, se estima que Jesús de Nazaret nació a finales de este siglo, un evento que tendría un impacto trascendental en la historia posterior. No sé si alguna vez usted había hecho un repaso de la historia, es fascinante ver nombres, geografía, imperios, gobiernos, desarrollo de arte, de política, de ciencia, de filosofía. Es una maravilla traernos, ¿verdad? Conforme se analiza la historia, traer todo eso, irlo recogiendo, ¿verdad? Y llevarlo hacia el futuro para conectar bien la historia y entenderla mejor y sobre todo que estamos en este proyecto de la utopía de cambiar el mundo, así es que nos hace muy bien. Otros personajes durante este siglo fueron Pompeyo, Marco Antonio y Cleopatra. Cleopatra, vamos a ver, tengo esa duda, dije Cleopatra, es Cleopatra, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, vamos al primer siglo, ya nada más nos faltan 5 ya en la era cristiana, en la era común, ya no antes, ¿verdad? Aquí empiezan los siglos, ahora sí a ascender, no a descender. En el primer siglo, del año 1 al 100, ¿qué pasó del año 1 al 100 de nuestra era, verdad? Aquí vamos a empezar a ver más del Imperio Romano, aquí vemos más del cristianismo, vamos de paz, de avances, etcétera. En este siglo se consolidó el dominio del Imperio Romano sobre Europa meridional y occidental, al norte de África, Asia Menor y el levante mediterráneo. Aquí volvemos, el Imperio Romano en la época del nacimiento de Jesús, según la Biblia, es clave, es crucial, es el imperio que dio el nacimiento y que va a impulsar un fenómeno increíble que ya lo vamos a abarcar en breve. Hubo relativa estabilidad, otra vez la Pax Romana, tras las reformas de César Augusto en este siglo igual. También fue un siglo importante para el cristianismo en que se sentaron las bases para su expansión. Yo quiero invitarlo a que de aquí en adelante usted ponga mucha atención, porque si usted alguna vez se había preguntado cómo es que el cristianismo llegó a ser se llegó a extender tanto y a obtener tanta influencia, tanto poder, usted va a encontrar en la parte que sigue de la historia el por qué. Yo he dicho en ocasiones que la gente, digamos, campesinos, la gente que tiene menos, la gente que es la que trabaja más muchas veces y que parte de cambiar el mundo se debe a ese sector. Es imposible que personas
que viven en ese nivel económico, socioeconómico, tengan la capacidad, que de hecho, dicho sea de paso, muchos de los seguidores de Jesús eran de esta clase de personas, que ellos puedan impulsar un movimiento de cualquier índole, mucho menos hacer que el cristianismo se levantara como lo hizo. Así es que aquí, en esta coyuntura de la historia, vamos a ver el secreto del por qué, de cómo la Iglesia Católica llegó a crecer tanto y acumular tanta influencia y tanto poder. Muy bien, pues todo eso lo vamos a ir viendo por acá. Por ahora, sigamos con el PowerPoint. Se inventaron la primera forma del libro moderno, el códice, y se realizaron avances en la turbina de vapor y otros dispositivos mecánicos. Vuelvo a repetir, me encanta que estemos repasando la historia porque estamos aprendiendo, recogiendo, trayendo a memoria tantas cosas que han pasado en la historia, ¿verdad? Importantes. Bien, ahora vamos a pasar al siglo segundo del año 101 al 200 en la era común. Aquí vamos a ver el Imperio Romano más paz, estabilidad, pero también empiezan a haber retos. Muy bien. Dice siglo de gran prosperidad y expansión para el Imperio Romano, conocido como la Edad de Oro o Pax Romana. Administración eficiente tenían, ejército fuerte, economía próspera, comercio floreciente, un ambiente de seguridad para los ciudadanos. Es lo que se tenía en este siglo, ¿verdad? Muy bien. El imperio alcanzó su máxima extensión territorial y experimentó un florecimiento cultural y económico. Pero, pero también comenzaron a surgir tensiones en las fronteras y problemas internos, preparando el terreno para futuros desafíos. Bajo emperadores como Trajano, Roma conquistó nuevos territorios como Dacia, Arabia y Mesopotamia. Su influencia llegó a extenderse hasta Europa, Asia y África. Hubo auge en la construcción de infraestructura como acueductos, calzadas y edificios públicos, así como un florecimiento cultural en diversas áreas. También se vieron los primeros signos de problemas. Los primeros signos de problemas, estamos hablando ya del Imperio Romano, como la presión de las tribus bárbaras. Si usted ha escuchado la palabra bárbaras o bárbaro o bárbara, en su origen esta palabra la usaron, tengo entendido que los griegos, para referirse a cualquier persona que no hablaba griego. Así de sencillo. En su origen no era lo que tal vez sea para nosotros hoy en el siglo XXI. La palabra bárbara simplemente significaba alguien que no hablaba griego. Bueno, las tribus bárbaras, alguien que no hablaba griego, en las fronteras principalmente germánicas. Y la palabra germánicas aquí hace alusión a los alemanes. Migraron desde sus territorios originales hacia el Imperio Romano, ya sea en busca de nuevas tierras o recursos, o huyendo de otros pueblos. Migración, ahí tiene usted la migración. Los godos, visigodos y ostrogodos, los francos, a eso se refieren las tribus bárbaras, actual Francia, ¿verdad? Los vándalos conocidos por sus incursiones y saqueos, incluyendo el famoso saqueo de Roma. Los suevos se asentaron en la península ibérica. Y aquí cuando oigamos península ibérica, estamos hablando del área de España, ¿verdad? Específicamente en la zona de Galicia. También los álanos, también de la península ibérica, los hunos, dirigidos por Atila, temidos por sus incursiones devastadoras. Los anglos y sajones migraron a Britania, el actual Inglaterra, y todo esto, en lo que llegó a ser el Imperio Británico, pues estos son los grupos, ¿verdad? Los grupos, ¿cómo se le llamó? Vamos a ver, tribus bárbaras. Tribus bárbaras, todo esto eran grupos que finalmente con el tiempo muchos llegaron a ser países fuertes y imperios también, ¿verdad? Muy bien, migraron a Britania, formaron los reinos anglosajones. Los burgundios se establecieron en la región de Borgoña, en Francia. Los longobardos se asentaron en Italia, dando origen al reino lombardo. Pues me gusta todo esto de nuevo, porque siempre me llamaba la atención de dónde surgen estos países. Pues es interesante que el Imperio Romano, una vez que cae, tenía conglomeraba muchas personas, tribus, grupos, y de ahí cuando se desborona el imperio surgen muchos países. Muy bien, vamos a seguir. Otro signo fue la de la creciente complejidad administrativa del imperio. Pues como siempre, cuando se crece, tiende a haber complejidad para administrar territorios y gente, ¿no? Numerosas. La expansión del cristianismo, escuche, esto es muy interesante, siguió a pesar de las persecuciones. Había mucha persecución, sí, comenzando a consolidar su doctrina y diferenciándose de la religión oficial romana. El ejército romano experimentó una evolución en armas, armaduras y tácticas
así como la aparición de unidades de caballería pesada. Muy bien. Y aquí entonces entramos a otro siglo más. Esto sería el siglo tercero. Nada más nos falta tercero, cuarto y quinto y terminamos. Este siglo es del año 200 al 300 de la era común y estamos hablando ya que surge la inestabilidad, la crisis y la división. Vamos a ver. Este siglo fue un periodo de profunda crisis para el Imperio Romano, caracterizado por la inestabilidad política, las guerras civiles, la presión en las fronteras y una severa crisis económica. Se le conoce como la crisis del siglo tercero y precedió a la división del imperio en dos mitades. Aquí es interesante porque el imperio romano se divide entre Roma y Bizantina. Roma y Bizantina, y el que va a caer primero va a ser el de Roma. Muy bien. Dice aquí, y precedió a la división, se conoce como la crisis del siglo tercero, y precedió a la división del imperio en dos mitades, Roma y Bizantina, y eventualmente a la caída de la parte occidental de ese imperio, o sea, Roma. En la parte de Roma, el área occidental cayó primero. El asesinato del emperador Severo Alejandro en 235 marcó el inicio de un periodo de anarquía militar donde los soldados designaron y derrocaban emperadores. Hubo una sucesión de emperadores, muchos eran militares que no pudieron mantener el control efectivo del imperio, lo que llevó a guerras civiles y divisiones territoriales. De esta manera se está cayendo ya el imperio romano. No pudo con las presiones, no pudo con lo administrativo, etcétera. Pero aún hay más, fíjese bien. El imperio se divide en tres entidades, el imperio galo, el imperio romano y el imperio de Palmira. Muy bien. Seguimos con el siglo tercero. La inestabilidad política y las guerras constantes afectaron severamente la economía romana. Hubo una disminución del comercio, aumento de la inflación y una fuerte presión fiscal para financiar las campañas militares. No sé si le suene a usted conocido todo esto acá en el siglo XXI, pero es interesante lo que pasó en Roma, es muy emblemático, como un hito, ¿verdad? Lo que pasó en Roma. De hecho, muchos se cree que lo que tenemos hoy proviene de Roma, así es que es un imperio de mucha importancia, ¿verdad? Muy bien, seguimos. El éxodo de la población rural a las ciudades y viceversa. También estuvo un éxodo de la población rural a las ciudades. Se aglomeraron hacia las ciudades en busca de seguridad y menores cargas fiscales. Exacerbó todo esto la crisis, ¿verdad? Todo esto está sucediendo en el imperio. Aquí estamos viendo un imperio que va en decadencia. También la presión de las invasiones bárbaras en las fronteras del imperio aumentó, generando miedo y desorden social. La falta de seguridad y la inestabilidad política causaron un declive en la confianza de la población en el poder central. El imperio romano se debilitó considerablemente tanto política como económicamente. Todo va junto, si usted está notando, todo está junto cuando se empieza a decaer un imperio. La crisis del siglo tercero, que también dice, sentó las bases para la posterior división del imperio y la actual caída del imperio romano de Occidente. El reinado de Diocleciano en 284 al 305 marcó el comienzo de una nueva fase con reformas que buscaron estabilizar el imperio, pero que no lograron evitar su posterior caída en el siglo XV. Intentos, pero no lograron restablecerlo. Vamos ahora al siglo IV, el siglo IV que va del año 300 al 400 de nuestra era. Aquí vamos a ver algo interesante, cristianismo, Constantino, religión oficial. Ya verá. Siglo crucial fue este para el Imperio Romano y el cristianismo. Lo marcó la conversión. Imagínense usted, aquí va a ser algo importantísimo porque vuelvo a repetir, ¿de dónde sacó el grupito que siguió a Jesús la fuerza para convertirse en la religión influyente y poderosa que llegó a ser la Iglesia Católica? Pues aquí está la clave. Fíjense lo que sucede. Se está desboronando el imperio. Y miren lo que sucede con Constantino. Dice acá, lo marcó la conversión de Constantino y la posterior adopción del cristianismo como religión oficial. Edicto de Milán en 303 otorgó tolerancia religiosa. Ahí está la solución. Imagínese usted un imperio con el emperador Constantino que ahora va a impulsar, va a ser de la religión cristiana católica, la religión del Estado, la religión oficial. Pues ahí tiene usted de dónde provino la fuerza para impulsar a esta religión, para llevarla a ser lo que ahora es. Ninguna duda.
Se implementaron reformas significativas en la administración romana y hubo conflictos con pueblos bárbaros, ahí está esa palabra de nuevo, que llevarían a la división del imperio. La conversión de Constantino y su posterior apoyo al cristianismo tuvieron un impacto profundo. El cristianismo llegó a ser una religión prominente. ¿Qué le parece? Su llamado al primer concilio, y fíjense lo que empieza a suceder acá. Su llamado al primer concilio de Nicea en 325 fue clave para la doctrina cristiana. Era una, creo que puedo decir, una locura con relación a las doctrinas que iban a formar, digamos, la teología, por decirlo de una manera cristiana, católica. Y fue este mismo Constantino que llama a un concilio, ¿verdad?, para juntar a los teólogos de diferentes pensamientos, y esto fue clave para la doctrina cristiana. En 380, el edicto de Tesalónica, promulgado por Teodosio I, declaró el cristianismo niceno, porque ahí se formó el primer concilio de Niceno, donde creo que, si no me equivoco, de ahí sale el credo que se reza en la Iglesia Católica de ese concilio sale. Declaró el cristianismo niceno la religión oficial del imperio y crecía así la influencia de la Iglesia Católica. Pues ahí tiene el motor, ahí tiene la fuerza que convirtieron de este pequeño grupo de creyentes en lo que ha llegado a ser la Iglesia Católica con toda su influencia y poderío. Dice acá, bajo el gobierno de Diocleciano, el Imperio Romano implementó varias reformas administrativas y militares para hacer frente a las amenazas internas y externas y a las invasiones bárbaras y problemas económicos. Estaba desboronando desde adentro y también desde afuera este Imperio Romano. ¿Qué les parece? Seguimos con el siglo IV. La muerte de Teodosio I en 395 marcó la división permanente del Imperio Romano en dos partes: el Imperio Romano de Occidente, del oeste, Roma, y el Imperio Romano de Oriente, del este, o sea, el Imperio Bizantino. Ahí está el rompimiento. El cristianismo se convirtió en una fuerza dominante, mientras que otras religiones y sistemas de creencias perdieron terreno. Hubo debates teológicos y controversias, y aquí viene una, fíjese, las primeras controversias que experimentó el cristianismo. Dice aquí controversias como el arrianismo. Había un amigo que se llamaba Ariano, y él empezó a debatir que Jesús no era divino, negaba la divinidad de Jesús, que estos fueron abordados en concilios, fíjese, como el de Constantinopla en 381. También aquí dice, la creciente influencia del cristianismo también condujo a cambios en la sociedad romana. Escuche, con cristianos ocupando posiciones cada vez más importantes en la administración imperial. Usted imagínese lo que está sucediendo acá. Hay una mezcla aquí de lo político con la religión. Le convenía a Constantino, si fue genuina su conversión o por interés, pues quién puede garantizar cómo fue, pero sí se ve aquí una mezcla, una adición, digamos, de la Iglesia Católica a la política y viceversa. Y aquí, repito, es de donde empieza, de donde recibe su auge la Iglesia para convertirse en lo que ahora es. Y ya para terminar, pasamos al siglo V, desde el año 400 al 500. Ojalá que le parezca interesante todo esto. A mí me fascina. Y ya en el siguiente programa, no sé si vamos a completar los otros 15 siglos o tendremos que usar dos programas, pero no se los pierda. Vamos a estar llegando pronto a donde queremos llegar, que es de nuevo a la mente con sus cuatro fortalezas. Este siglo se caracterizó por la caída del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media. ¿A qué nos referimos por la Edad Media? También se dice medievo. Medievo, que es del siglo V al siglo XIV. Vamos a decir que son 1000 años, ¿verdad? 1000 años, son 10 siglos, 1000 años, un periodo histórico de Europa que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 de la era común y termina con la caída de Constantinopla en 1453, o como algunos prefieren llamarlo, con el descubrimiento de América en 1492, dependiendo de la perspectiva. Fue una época de transición de la antigüedad a la edad moderna. Las invasiones debilitaron el imperio y finalmente se desintegró. En su lugar surgieron nuevos reinos germánicos y la Iglesia Católica ganó poder e influencia. El Imperio Romano de Occidente colapsó en el año 476, cuando el último emperador romano fue depuesto. Las tribus germánicas, estamos hablando de los visigodos, vándalos y suevos, migraron y se establecieron en diferentes regiones del antiguo imperio, a menudo enfrentándose entre sí y con los romanos restantes. Así que todos estos grupos
pertenecían a lo que después se convirtieron en los países. Estamos hablando de España, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Gran Bretaña también, estamos hablando de Alemania, de Francia. De ahí surgen, de este imperio, de su caída, estas tribus que iban, se acercaron al imperio, después terminan convirtiéndose en países, de ahí surgieron. Si es que eso se me hace a mí fascinante saberlo. La Iglesia Católica se convirtió en una institución poderosa, asumiendo roles administrativos y culturales importantes en la época occidental, y su influencia se extendió por todo el continente. Y para ir terminando, y termina con la caída de Constantinopla en 1453 o con el descubrimiento de América en 1492, dependiendo de la perspectiva. Se formaron reinos germánicos, como el de los visigodos en Hispania. Imagínense usted que aquí ya se empieza a mencionar Hispania. Era una región de donde brota después España, ¿verdad? Es la península ibérica, el actual España y Portugal, y el de los francos en la Galía, área de España, marcando el inicio de una nueva configuración política en Europa. Todo esto está pasando después de que cae el Imperio Romano. La cultura romana fue influida por las culturas germánicas y se produjo una mezcla de tradiciones y costumbres. El latín continuó siendo la lengua escrita, pero se desarrollaron diferentes, lo que se llaman lenguas romances o lenguas románticas en las distintas regiones, donde después surge el castellano, de ahí del latín y después otros idiomas, ¿verdad? Creo que también el italiano. En otras regiones, como en China, también, volviendo de nuevo al otro mundo, ¿verdad? También hubo cambios importantes como la llegada de los hunos y la fragmentación del imperio. Así es que así terminamos el programa, este programa de hoy. Hemos repasado, vamos a ver, 1000 años de historia, 1000 años de historia. Me gusta mucho lo que hemos hecho. Ojalá que lo haya encontrado usted informativo, ¿verdad? Informativo, y que lo podamos conectar con el México de Morena, con cambiar el mundo, con cómo vamos a percibir la historia y conectarla con el presente para buscar la unidad y también buscar cambiar el mundo, porque el sistema actual que tenemos sencillamente ya está caducado y lo único que está produciendo son crisis económicas y, lo peor de todo, conflictos bélicos. Ahí tiene usted, lo espero en el próximo programa, donde continuaremos el repaso de esta fascinante historia. Nos faltan 1500 años, se va rápido, ojalá que así lo considere. Así es que lo espero y pásela muy bien. Hasta entonces.